que hoy vamos a ver... ¿por qué no se mueve? Ajá, muy bien. Hoy vamos a ver aparato digestivo, vamos a ver sus funciones, vamos a relacionarlo con digestión de carbohidratos, que esa es la principal, porque acuérdense que los carbohidratos son la principal fuente de energía del ser humano, ¿vale? Entonces, aquí igual saben que terminando esto les voy a compartir pues todas las anotaciones que haga durante la clase. Y bueno, pues el aparato digestivo básicamente se va a encargar de degradar moléculas muy grandes, como ya las conocemos, que son las biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas, también vitaminas y minerales, en moléculas más chiquitas, que esas acuérdense que se van a llamar monómeros. Entonces, el monómero va a ser la molécula más chiquita que va a formar a toda la biomolécula. Para que se acuerden, el monómero de las proteínas eran los aminoácidos. El monómero de los carbohidratos, ¿se acuerdan cuál era? Los monosacáridos, ¿vale? Y así. Y bueno, entonces aquí, aparte de la digestión, el aparato digestivo se va a encargar de otras tres funciones, que es la motilidad, secreción y absorción. Ahorita vamos a ver cada una de ellas, un poquito más general. Pero antes de avanzar, recuerden que nosotros tenemos dos tipos de digestión. Tenemos digestión mecánica y química. Básicamente la mecánica se va a encargar, incluye la masticación y se encarga de los movimientos del estómago y las contracciones que hacen. Estas contracciones que hace el estómago, que de hecho luego es el sonidito, por ejemplo, cuando tenemos hambre o cuando estamos enfermos del estómago, es que cuando se llegan a escuchar más, como un, no sé, un rugido del estómago, a eso se le va a llamar peristalsis. Y bueno, básicamente la digestión mecánica es la encargada de manera física de romper estas moléculas grandes en moléculas más chiquitas. En cambio, la digestión química es la degradación a través de enzimas y secreciones digestivas, ¿vale? Esa es la diferencia entre ambos tipos de digestión, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora sí, veamos las otras funciones del aparato digestivo. La principal, recuerden que va a ser la digestión, pero va a tener otras. Aquí le estamos haciendo zoom a, pues sí, a una parte de lo que va a ser el tubo digestivo, ¿vale? Para que, pues esta imagen me gusta porque como que siento que ejemplifica bien las otras funciones. Aquí llega el alimento, que van a ser estas macromoléculas o biomoléculas. A través de la digestión las hace en moléculas más chiquitas. Entonces, el primero va a ser la motilidad, que motilidad va a ser básicamente el movimiento de alimento a lo largo de todo el tubo digestivo. Y este movimiento es gracias a la contracción que hace el músculo liso. ¿Ok? El aparato digestivo en la mayoría de sus órganos va a estar formado por músculo liso. ¿Ok? Ahora, este movimiento incluye la peristalsis. ¿Qué es eso que les digo que luego escuchamos cuando tenemos hambre o cuando nos enfermamos del estómago? ¿Ok? Entonces, este movimiento incluye a la peristalsis. Gracias a la peristalsis va a ser como que empuja el alimento hacia adelante. ¿Ok? Y luego tenemos otro término que se llama segmentación. Que la segmentación se va a encargar de mezclar el alimento con secreciones gástricas. Ahorita vamos a ver algunas de ellas, secreciones gástricas, o a lo que conocemos como el jugo gástrico, ¿vale? Eso se encarga la motilidad del movimiento del alimento. Estas onditas, básicamente es la contracción del músculo, ¿vale? Ahora, sería la segunda función. La tercera función es la secreción. Aquí, básicamente, se van a liberar sustancias. ¿Para qué?
Eh, bueno, más bien, primero, ¿qué tipo de sustancias se pueden liberar? Bueno, la primera tenemos la saliva. Ahorita vamos a ver que la saliva es bien importante para la digestión de los carbohidratos. ¿Ok? Entonces, secreta saliva, secreta ácido gástrico y enzimas. También secreta, ahí lo voy a anotar aquí, bilis y moco. Igual ahorita vamos a hablar un poquito del moco que funciona para la protección, por ejemplo, del estómago. Bueno, la digestión, que ya básicamente lo vimos hace ratito, que es la degradación tanto mecánica o química del alimento para que se vuelva en sus monómeros. De ahí tenemos la absorción. La absorción va a ser, una vez que ya se hicieron estas moléculas chiquitas, ya vamos a poder obtener sus nutrientes. Y esos nutrientes los vamos a llevar hacia la sangre o hacia el sistema linfático para que llegue a todos los órganos esos nutrientes. ¿Vale? Y listo. Esas entonces son las otras funciones del aparato digestivo. Y ahora sí vamos a ver cómo está conformado. Bueno, pues este va a estar formado por el tubo digestivo y órganos accesorios. El tubo digestivo, ¿qué órganos va a incluir? Incluye la boca, la faringe, esófago, estómago, intestino delgado. El intestino delgado se va a dividir en tres, en tres porciones: duodeno, yeyuno e ilion. Ay, no, aquí no. Ilion. Y por el intestino grueso, que este se va a subdividir en el ciego, en el colon, recto y ano. Ahora, esos son lo que va a formar al tubo digestivo. Los órganos accesorios incluyen a las glándulas salivales, al hígado, vesícula biliar y al páncreas. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver de manera general las funciones de estos órganos. Iniciaremos con la boca. Sus funciones es que nos ayudan para la masticación, para formación del bolo alimenticio. Y aquí inicia la digestión química. Y la enzima principal que vamos a encontrar aquí es la amilasa saliva, o también llamada pitialina. ¿Esto qué función va a tener? Bueno, aquí básicamente va a romper polisacáridos. Rompe polisacáridos. ¿Y qué eran los polisacáridos? Pues muchos monosacáridos juntos, ¿ok? Entonces, estos polisacáridos, que son los más importantes en la dieta, serán el almidón y el glucógeno. Y nos va a dar como resultado
unas ramificaciones que encontraremos, igual ahorita lo vamos a ver más a detalle, que es la maltosa, maltototriosa y otras que se llaman dextrinas. Estas son unas ramificaciones de la glucosa. Y bueno, de ahí entonces vamos a tener, bueno, pasamos con la faringe y el esófago, perdón. ¿Cuál es la función de estas dos estructuras? Pues bueno, va a ser el transporte del bolo alimenticio. Aquí también ocurre la peristalsis, que acuérdense que es la contracción del músculo liso, ¿vale? Muy bien. De ahí entonces tenemos al estómago. ¿El estómago de qué se va a encargar? Primero, del almacenamiento. Aquí se va a mezclar el alimento. El estómago tiene muchas células que algunas de ellas se van a encargar de la liberación del jugo gástrico o del ácido clorhídrico, ¿vale? Entonces, ahí, secreción de ácido clorhídrico, así se abrevia, ¿vale? Y entonces el alimento cuando ya llega al estómago se le llamará quimo. Y bueno, debido a que en el estómago tiene un pH muy ácido, va a inactivar a la enzima que es la amilasa salival. Ah, perdón. También es alfa amilasa salival, ¿vale? O pitialina. Así la pueden encontrar de esas maneras. Entonces aquí la desactiva y por lo tanto el estómago no cumple una función en la absorción de carbohidratos. Pero por ejemplo aquí en el estómago sí haya una absorción de proteínas. De carbohidratos ya no. Como que nos saltamos en el estómago y nos pasamos ya hasta el intestino, donde ahora sí ya hay una absorción de carbohidratos. Pero en cambio, con las proteínas en el estómago aquí se ocurre, ¿vale? Ahora, ¿por qué alfa? ¿De dónde viene el alfa? Ya lo habíamos mencionado en algunas clases antes, pero de manera de recordatorio, el cuerpo humano nada más tiene enzimas para degradar enlaces de glucosa tipo alfa, ¿ok? Solo en humanos. Y recuerden que en los enlaces beta se encuentran, por ejemplo, en las frutas, en los vegetales y demás. Esto les digo es de manera de recordatorio. Por ejemplo, la celulosa, que está en la cáscara de la manzana, nosotros no la podemos digerir porque nosotros no únicamente tenemos enzimas de tipo alfa, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. ¿A qué va? Muy bien. Entonces, ahora veremos el intestino delgado. Muy bien. El intestino delgado en adultos va a medir aproximadamente 6 metros y se caracteriza porque va a tener vellosidades y microvellosidades. Vellosidades y micro. Que esto va a aumentar entonces, pues la absorción, ¿vale? Y entonces, vamos a ver entonces la primera porción, que será el duodeno. El duodeno, sus funciones de manera general, pues van a ser neutralizar el quimo. Este es el alimento que recibe un nombre diferente cuando llega al estómago, ¿vale? El quimo ácido. Lo neutraliza también aquí e inicia
la digestión intestinal. Y bueno, aquí vamos a tener una enzima muy importante, que es la amilasa pancreática. Como lo dice su nombre, es liberada por el páncreas, pero actúa sobre el intestino delgado. Y esta va a ser bien importante para la absorción de carbohidratos. Porque, como les dije en un inicio, el almidón es pues el principal carbohidrato en la dieta. Entonces nos vamos a situar en ese. Ya ocurre la digestión del almidón y entonces gracias a la amilasa pancreática, lo podemos degradar en moléculas chiquitas para ahora sí ya se puedan absorber. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Bueno, el almidón, gracias a la amilasa pancreática, va a terminar como en tres ramificaciones, que de hecho son las que mencionamos en el inicio. En la maltosa, en la maltotriosa y las dextrinas. Son ramificaciones. Igual, ahorita, más adelante en otra diapo, les puse las imágenes de estas ramificaciones para que las veamos mucho mejor. Y bueno, de ahí vamos a tener el yeyuno es el principal sitio de absorción de nutrientes, ¿vale? Entonces, por si se los preguntan, es el yeyuno. Le voy a poner principal. Nutrientes. Muy bien. Aquí en el yeyuno vamos a tener al enterocito. El enterocito será la célula que forma pues al intestino. Y aquí va a tener así sus microvellosidades y en estas microvellosidades tendremos aquí algo que se llama borde en cepillo. Esto va a ser importante porque aquí vamos a tener unas enzimas que nos van a dar como producto a monosacáridos que ya conocemos, glucosa, galactosa y fructosa, ¿vale? Aquí en el borde en cepillo. Entonces, ¿qué enzimas tenemos? Se llaman maltasa, lactasa, sacarasa y las isomaltasas. De rojo son las enzimas, ¿vale? Y de morado, bueno, como tipo morado les voy a anotar el sustrato. Acuérdense que una enzima es un catalizador biológico, que quiere decir puede acelerar, acelera procesos. Esta enzima va a la molécula que acelere o que convierta de manera diferente, se le llamará sustrato, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el sustrato de la maltasa? Pues la molécula se llama maltosa. De la lactasa se llama lactosa, su sustrato, lo que va a modificar. De la sacarasa se llama sacarosa y de la isomaltasa se llama dextrina. Y ahora, ¿cuál es el producto final de que la enzima tuvo, tuvo una reacción con su sustrato? Bueno, el producto será de la maltosa, será la glucosa, de la lactasa es la que nos da origen a la glucosa más galactosa, de la sacarasa es a lo que conocemos como, bueno, de la glucosa más fructosa y de la isomaltasa que actúa con las dextrinas nos va a dar como producto la glucosa. Y entonces, pues es lo que les digo que da como resultado final esto que ya conocemos, que es la glucosa y fructosa. Muy bien. Y entonces la absorción de estos monosacáridos ocurre principalmente en el yeyuno.
Y esto va a ser a través de unos tipos de transporte. Aquí veremos transporte activo secundario, difusión facilitada por Bluetooth y todo eso, pero ahorita lo vemos mejor, ¿vale? De ahí entonces, esto fue Yeyuno. Ahora veremos Ilion. El Ilion, sus funciones principales va a ser la absorción de vitamina B12. Acuérdense que las vitaminas las obtenemos de la dieta, ¿ok? También se encarga de la absorción de sales biliares. Y bueno, aquí en el Ilion la digestión de los carbohidratos ya es mínima porque se absorbió pues antes, ¿vale? Y bueno, de ahí entonces vamos a cambiar y veremos al intestino grueso. Que ya lo vamos a ver más general. Acuérdense que está está compuesto por el ciego, colon, recto. Y esto en conjunto pues va a tener función de la absorción del agua, ayuda a la formación y eliminación de heces. Y aquí tenemos nosotros bacterias buenas que van a vivir en nuestro intestino grueso y esas bacterias se les vayan, bueno, forman parte de la microbiota. ¿Ok? Y bueno. mm, el agua. El agua es importante que sepamos cuál es la cantidad aproximada que va a absorber el intestino grueso. Em, Aquí específicamente el colon va a absorber de 1 a 2 litros. Y sí es cierto, se me pasaba. El intestino delgado también se encarga de absorber agua, pero este lo hace en una mayor cantidad, ¿vale? Entonces, el intestino grueso, el colon, es el que se encarga de absorber agua, de 1 a 2 litros. Y el intestino delgado se encarga de absorber de 7 a 8 litros, ¿vale? Muy bien. Entonces, esas son las funciones de manera general de los órganos que conforman al tubo digestivo. Y este tubo digestivo, pues va a estar formado, pues sí, van a estar formados por diferentes capas, ¿vale? Entonces aquí les puse esta imagen que engloba a las dos, pues, más importantes. Tenemos aquí un zoom del estómago y un zoom del intestino delgado. Si se dan cuenta, eh, el más relevante para todo lo relacionado con carbohidratos, pues va a ser el intestino delgado, ¿ok? Entonces, aquí esto lo vamos a ver súper rapidísimo. Aquí, les digo, es un corte de una partecita del estómago. Y de aquí, ¿qué me importa que ustedes sepan? Bueno, el estómago va a tener diferentes capas que cada una de ellas pues le permite realizar las funciones de secreción, motilidad y aquí le agregamos protección. Entonces, la primera es la mucosa. Esta capa pues va a estar en contacto directo con el alimento. Y bueno, no sé, la verdad si lo lleguen a preguntar esto, pero se los digo. O si no, después en la universidad lo van a ver en una materia que se llama histología, ¿vale? Que te dice básicamente como horas con las formas de las células, sus funciones, pero ya dependiendo a qué aparato pertenecen, ¿vale? Entonces, la mucosa va a estar formada, les digo esto por si lo llegan a preguntar, no lo sé, epitelio
cilíndrico, simple. Así se llama, ¿vale? Y bueno, ¿cuál es la función de la mucosa? Pues básicamente es secretar moco. ¿Para que este moco de qué sirve? Para proteger pues la superficie del estómago, ¿vale? Ahora, de ahí tenemos esta está formada por un tipo de tejido que se llama tejido conectivo. Y bueno, aquí en la lámina propia se van a encontrar glándulas, vasos sanguíneos. Ajá, y ya. Entonces, aquí en la lámina propia encontramos glándulas, vasos sanguíneos y sí es cierto, algunas células del sistema inmune. Y bueno, por ejemplo, las glándulas gástricas van a ser las encargadas de producir el ácido clorhídrico, o lo que conocemos así normal como jugo gástrico. También las glándulas gástricas secretan enzimas y secretan moco. Y enzimas. Que quedamos que el moco básicamente es, su función es de protección, como si fuera una capita para que proteja pues a todo lo que va a ser el estómago. Y de hecho algunos medicamentos llegan a lastimar esa capita y es por eso que ya irrita el estómago o por eso que se desencadena la gastritis. Y de ahí tenemos mm, esta capa que se llama muscular de la mucosa. Esta pues va a ser una capita bien delgada como la están viendo en la imagen de músculo liso. Este, su función va a ser el movimiento y también facilita la liberación de las secreciones de las glándulas gástricas, ¿vale? Y bueno, de ahí tenemos a la submucosa. Aquí, en la submucosa, va a contener a los vasos sanguíneos, a los vasos linfáticos y nervios. Muy bien. Ahora, les digo esto así como de manera general, la verdad, yo creo que lo esencial que sepan son todos los órganos que conforman el aparato digestivo, sus funciones de manera general y ya, ¿vale? Pero bueno. Bueno, eso, o sea, ahorita que ustedes recién van a entrar a la uni y demás, ya les digo, en la uni ya se profundiza un poquito más. Entonces, aquí ya para terminar rapidísimo esta parte, tenemos al intestino delgado, que igual son las capas que conforman pues a la pared del intestino. Entonces, aquí igual, pues tenemos otra vez a la mucosa, que la mucosa es muy importante para la absorción. Aquí, esta mucosa, pues si se dan cuenta, tenemos aquí estas vellosidades, ¿vale? Estas, igual no sé si lo llegan a preguntar, pero se los digo por si acaso, está formado por epitelio cilíndrico simple y tiene sus microvellosidades que forman el borde del cepillo para que se encuentren las enzimas digestivas que ya vimos hace ratito y ya se pueda llevar entonces la absorción de los carbohidratos. Y bueno, aquí en las vellosidades intestinales vamos a tener capilares sanguíneos, que si se dan cuenta aquí va la sangre. También aquí vamos a tener algunos vasos linfáticos y ya. Entonces, aquí estos son importantes para que los vasos sanguíneos, para que se pueda absorber la glucosa y los aminoácidos. Y los vasos linfáticos son los encargados de absorber los lípidos. Aquí se los voy a poner vasos linfáticos encargados de los
lípidos que se van a encontrar aquí en las vellosidades y pues sí, los capilares sanguíneos. Le voy a poner aquí sangre, pero acuérdense, son capilares, o sea, son estos vasitos más chiquitos, se van a encargar de absorber la glucosa. Y aminoácidos lo voy a abreviar así. Muy bien. Y pues bueno, eso es pues lo más importante de estas dos estructuras, ¿vale? Y bueno, así que como les había dicho, el cuerpo se va a encargar de degradar biomoléculas, que nosotros ya las conocemos súper bien, en sus moléculas más chiquitas. Aquí me voy a pasar un poquito más rápido porque esto ya lo hemos visto antes, igual ahorita se las paso y aquí les puse las enzimas clave para cada una de las biomoléculas, ¿vale? Y bueno, ahora sí, ya para apurarme, ¿dónde y cuándo comienza la digestión? ¿Ustedes cuándo creen que la digestión comience? Desde que pensamos en que tenemos hambre. Muy bien, ay, muy bien. Sí, así es. La digestión se va a dividir en tres fases, cefálica, gástrica e intestinal. ¿Cómo bien? Bueno, me voy a saltar a esta imagen. La cefálica va a iniciar desde antes de que nosotros comamos. ¿Por qué? Porque cuando vemos, olemos o pensamos en comida, el cerebro activa al aparato digestivo. Y entonces las señales aquí que, que manda el cerebro, pues van a estimular hacia el estómago. Y entonces van a llegar al estómago gracias al nervio vago y le van a decir, oye, ya vamos a comer. Secreta ácido graso. Ácido graso, ácido gástrico. O, que es lo mismo que el ácido clorhídrico. Le dice, libera una hormona que se llama gastrina. Entonces liberan también gastrina. Y le dice, ¿sabes qué? Como también ya vamos a comer, quiero que aumentes tu motilidad. Entonces, aumento de motilidad. Muy bien. De ahí tenemos la fase gástrica, que esto ocurre cuando el alimento ya llegó al estómago. Y ahora sí, aquí vamos a ver o sea, yo sé que, bueno, tantísimas, pero vamos a ver las más importantes. Tenemos a las células parietales. Las células parietales son las encargadas de producir ácido clorhídrico y algo que se llama factor intrínseco. Muy bien. Bueno, el factor intrínseco, se une con una vitamina B12 y ayuda a la absorción. Muy bien. De ahí tenemos a las células principales, que estas se encargan de producir el moco protector, que protege a la pared la pared del estómago, y también producen estas dos enzimas, la pepsina y la lipasa. La pepsina es para las proteínas y la lipasa es para las grasas. Y bueno, de ahí tenemos a las células G. Las células G producen a la gastrina, que la gastrina pues es una hormona que va a ayudar a la... O sea, bueno, todo en conjunto, o sea, como que todas ayudan, ¿vale? La célula G produce esta hormona gastrina, que esta gastrina a su vez ayuda también a la secreción de ácido. ¿Ok? Y entonces esas son como las principales. Y bueno, aquí les puse una tablita de las hormonas gastrointestinales. La verdad, igual no estoy muy segura que si las lleguen a preguntar a ustedes ahorita que apenas van a entrar. Pero igual, por si acaso. Y bueno, de ahí finalmente tenemos a la fase intestinal, que aquí es cuando ya llega el quimo al intestino delgado, perdón, y ocurre entonces la absorción. Mm, bueno, de esta diapo vemos que el páncreas va a liberar enzimas digestivas como la alfa-amilasa, la lipasa. Bueno, no, las más importantes aquí son estas, la alfa-amilasa y la lipasa. Y la vesícula biliar, bilis. Sí, sí, solo ahorita quédense con eso. Muy bien. Y bueno,
Mm. Ahora sí, esto es lo que les decía de los resultados de los enlaces glucosídicos del almidón. Entonces, acuérdense que el almidón es el principal carbohidrato de la dieta. Y entonces va a tener enlaces que son de tipo alfa 1,4 y de enlaces alfa 1,6. Y entonces la amilasa salival va a encargarse de romper estos enlaces para generar esto, la maltosa y todos esos rollos que habíamos visto hace ratito. Y miren, así se ven, o sea, los rompe porque hagan de cuenta como que el enlace glucosídico va a estar como muy larguísimo y así no lo puede ocupar como que, bueno, así no puede pasar para su absorción. Entonces necesita romperse en muchos enlaces chiquitos para que puedan pasar. Ay, no sé si me entienda. Pero, o sea, básicamente es para eso, o sea, como que lo rompen en enlaces más chiquitos. Y bueno, algo así se ve. Y ya, o sea, para que puedan pasar entonces al intestino delgado y ahí ahora sí pueden absorber pues sí, los nutrientes o estos monosacáridos. Y bueno, aquí no es de lípidos, aquí es de carbohidratos. Y entonces voy a pasar con esta imagen. ¿Todo bien? ¿O quieren que vuelva a explicar algo? ¿Sí? Ah, bueno, es que al parecer se trababa un poco la clase. ¿Se trabó? Ajá, bueno, algunos ya mandaron mensaje en el grupo que se traba en algunas partes. No, ay, no me digan eso. A ver. Ay, no, no puede ser. ¿Desde qué, ay, desde qué parte? A ver el grupo. ¿Ya saben qué? Ay, no puede ser, creo que sí es mi internet, porque ni me llegaban los mensajes. Oigan, pero no ves, o sea, yo desde qué momento se empezó a trabar. O sea, pero la imagen, mi audio, todo. Los dos al mismo tiempo. Ay, no puede ser. O sea, es que lo teníamos como que reconstruir mentalmente por partecitas y así yo le iba entendiendo. Ay, no, no. Donen para mejorar la calidad, dicen. Ay, no. Pues según, si no, ahorita cuando termine de grabar, veré si se traba y si no, y si todo salió cool, al menos aquí en mi pantalla, pues ya se las mando. Sí. Ay, no, perdón. Bueno, ahorita sí me escuchan bien. Sí, Pi, ahorita ya se escucha Es bien. que a lo mejor es de que como escribo se traba o no sé, la verdad. Ay, no puede ser. Bueno, pero al menos me escucharon bien las funciones de manera general de todos los órganos. O sea, lo del inicio, 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 inicio. Sí, bueno, creo que sí. No. Bueno, les voy a explicar esto. En la digestión de carbohidratos, entonces en la boca vamos a iniciar con la alfa amilasa salival. Esa va a degradar ahorita les digo que el principal carbohidrato es el almidón. Este va a degradarlo de un 10 a un 20% en la boca, al almidón.
¿vale? De ahí, entonces, va a llegar el páncreas, libera una enzima que se llama alfa amilasa pancreática. Y esta actúa sobre el intestino delgado y aquí se va a digerir de un 80 al 90% del almidón restante, ¿vale? Y bueno, de ahí entonces en el borde del cepillo es donde se van a absorber los monosacáridos glucosa, galactosa y fructosa. ¿Todo bien? ¿Me escucharon? Sí, Pi, aquí sí. No me trabé. Va. Ahora sí, esto la verdad yo considero que esto también es la parte importante. Porque aquí vienen ahora sí de manera de ejemplo lo- los tipos de transporte que con los niños del domingo vimos, de que transporte activo, pasivo y demás, ¿vale? Ahora los vamos a ver de manera, o sea, aplicado. Vale. Entonces, una vez que ya se absorbieron estos monosacáridos, se van a transportar y hay dos opciones. Tenemos un transporte activo secundario para la glucosa y la galactosa. A este se le va a llamar CGLT1. Y tenemos uno específico para la fructosa, que es difusión facilitada por GLUT5. Entonces, igual ahorita les hice un esquema para explicarles mejor eso. Entonces, ¿con qué se quedan? Que la glucosa y la galactosa se va a transportar mediante los CGLT1. Estos son transporte activo secundario. Que de hecho, eso les había dicho que son como los que les gustan las obras, porque básicamente se mueven gracias a la energía que se utilizó previamente, ¿vale? Y la fructosa es por el GLUT5. Y bueno, de ahí estos tres monosacáridos se van a pasar al torrente sanguíneo por el GLUT2. Bueno, aquí estamos en el borde en cepillo. Y entonces, tenemos que es GLT1 para glucosa y galactosa, fructosa para GLUT5. Y ahora sí, para que estos monosacáridos del enterocito, esto es una simulación bueno, un dibujo del enterocito, pasen a torrente sanguíneo, lo harán por GLUT2. Muy bien. Acuérdense que la difusión facilitada no ocupa ATP. Y que el transporte activo secundario no usa ATP, o sea, sí ocupa ATP, pero no directamente. Esto es porque previamente utilizaron ATP, por ejemplo, con la bomba sodio, de hecho con la bomba sodio potasio tepeasa, aquí se libera como, o sea, este se ocupa ATP directamente y se libera como energía. Ajá, sí, lo vemos así. Y entonces el transporte activo secundario aprovecha para utilizar eso como que le sobró al principal para moverse, ¿vale? Pero entonces ustedes que tienen que recordar cuáles son los transportadores para cada monosacárido, ¿vale? Y que los tres pasan a torrente sanguíneo por el GLUT2. Estos GLUT los vamos a encontrar en muchas partes del cuerpo, por ejemplo. Pero bueno, estos son los principales y los que ustedes sí o sí deberían de saber. Perdón. Entonces, por ejemplo, tenemos el GLUT1 que está en el cerebro, luego también tenemos el GLUT4 que está en el tejido adiposo y este, por ejemplo, explica por qué da diabetes tipo 2. Igual ahí se los explico luego así, como que por qué es que da diabetes tipo 2 y eso es, bueno, tienen que ver el GLUT4. ¿Ok? Pero entonces ustedes nada más se tienen que saber GLUT5 y los bueno, los CGLT1. Ok. Ahí sí me escucharon. Sí, Pi, todo bien. Dios, qué bueno. Muy bien. Bueno. Y aquí pasa el torrente sanguíneo,
pero específicamente a dónde. Bueno, aquí puede llegar primero a o sea, de los capilares intestinales, ajá, que esos son como vasos sanguíneos más chiquitos. Va a llegar, bueno, llegan a la vena porta hepática y ya de ahí se van para el resto de órganos. Y ya, aquí igual, ya para irme un poquito más rápido y ahora sí ver glucólisis, les hice igual una tablita, aquí les puse referencias de los libros, si los quieren leer, y qué hace cada una. ¿Ok? Y bueno, aquí finalmente van a preguntar los tiempos de digestión y absorción. En la boca, si se dan cuenta, es súper rapidísimo, va de los 15 a los 30 segundos. En el intestino delgado, tarda de 3 a 6 horas y el más tardado es de 12 a 24 horas, hasta las 48 horas. O sea, desde que llega, ahí como que el alimento hasta que lo desecha. Tarda hasta 48 horas. Listo. Ahora sí, una vez ya viendo, pues básicamente las generalidades del aparato digestivo, eso lo vimos a nivel macro, vimos un poquito a nivel celular, con lo de los GLUT, los EGLT1, bueno, cómo ocurre eso, pero ahora nos vamos a situar otra vez en la célula, ¿vale? Y aquí vamos a ver, de hecho, la principal ruta metabólica encargada en degradar glucosa, ¿vale? Y quedamos que los carbohidratos, pues son nuestra principal fuente de energía. Entonces, les digo que aquí vamos a estar situados en la célula. Y vamos a tener algo que se llama respiración celular. La respiración celular básicamente va a ser el proceso en el cual pues la glucosa se va a oxidar para producir ATP, ¿ok? ATP, acuérdense que es la energía como especializada que va a ocupar la célula. Y entonces, esta respiración celular incluye muchas vías. Voy a tomar agua. Oigan, si en algún momento me trabo otra vez, o sea, de que ustedes háblenme, porque, o sea, yo sí los escucho súper bien. Entonces me dicen, ¿va? Entonces, ajá. ¿Qué rutas va a incluir la respiración celular? La primera va a ser la glucólisis. De ahí tenemos, pues esto como tal no es ruta, pero si lo vemos así como por pasitos, el piruvato, ¿a dónde llega? Entonces son destinos del piruvato. De ahí tenemos ciclo de Krebs, luego cadena transportadora de electrones, y fosforilación oxidativa. Muy bien. A ver, espera. Ok. Entonces, vamos a ver primero a la glucólisis. Entonces, vamos a ver la glucólisis. Bueno, aquí está. Muy bien. Entonces, la glucólisis va a ser una vía catabólica. Que habíamos quedado que es una vía catabólica que va a degradar, ¿no? Entonces, aquí esta conlleva 10 pasos, ¿vale? Y entonces, de la molécula de la glucosa, si se acuerdan, está formada por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces, los 6 carbonos de la glucosa va a ser el sustrato, ¿no? Entonces, se van a dividir en dos, 3 carbonos y 3 carbonos. Que el piruvato va a estar formado justo por 3 carbonos, ¿vale?
Y este piruvato va a dar pie a que se produzca esta molécula que se llama acetilcoenzima A. Esta molécula de acetilcoenzima A va a ser como... ay, ¿cómo se llama? Se me fue el rollo. Bueno, la palabra. De esta molécula va a tener que ver con el metabolismo, por ejemplo, de los carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? O sea, es como la que estaría como en medio y ya de ahí se conectan otras rutas metabólicas, ¿vale? Y bueno, entonces... ujú. Entonces, la glucólisis se va a dividir en dos fases, ¿ok? La fase 1 va a ser la fase de inversión y la fase 2 la de ganancia. Entonces, fase 1. Esta se llama de inversión. ¿Por qué? Porque en esta fase... eh, está lloviendo. Esperen, voy a cerrar mi ventana. Ah, en esta fase, la glucólisis va a invertir 2 ATP. Y en la fase 2, que es la de ganancia, pues ya va a tener los resultados del hecho de que haya dado 2 ATP. Y entonces, por ejemplo, aquí se producen 4 ATPs, se produce otra molécula, bueno, no es como de que, no, bueno, sí, sí se produce, que son 2 NADH. Aquí, igual de manera de recordatorio, porque ya lo habíamos visto hace algunas clases, es que la célula es tan inteligente que ocupa dos moléculas, al NAD y al FAT. Estas en la célula siempre van a estar presentes, porque estas moléculas, su función va a ser transportar electrones, ¿vale? Y ya estos electrones los lleva a su cadena a transportar electrones para que ahí se produzca ahora sí el ATP. Y la célula, bueno, la glucólisis, ¿cómo pudo invertir estos dos ATPs? Porque, pues básicamente, la glucólisis y todos los demás ciclos, los otros los estudiamos por separado, pero realmente están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, si de un... O sea, este ATP sale de los que previos ya se habían producido, ¿vale? De ahí vienen esos dos ATPs. Y bueno, y les digo que aquí estas moléculas no es como que las produzca, o sea, ya estaban, el NAD y el FAT ya estaban ahí ondeando por la célula y sin nada que hacer y ya, por ejemplo, dice, no, ya hubo liberación de electrones, ahora sí a trabajar y funcionan como unos cochecitos. Y ya entonces van y dicen, ay, liberaste electrones, ok, me los llevo. Y ya, se los llevan. Y esto como es un proceso de óxido-reducción, que acuérdense, oxidación pierde electrones y reducción gana electrones. Entonces a la hora que se reduce, como también se liberan hidrógenos y electrones, pues ya se le agrega este hidrógeno, ¿no? Que fue el que ganó. Y ya, ¿ok? Ahora sí. Em, mm, mm, mm. Muy bien. Entonces, igual, para aquí, color verde, tenemos las enzimas de la glucólisis. Entonces tenemos la exocinasa y la glucosinasa. Estas pues van a convertir a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Y bueno, ¿por qué? Sí, es cierto. La glucólisis ocurre en el citoplasma. Y ahora sí, estos, ¿de qué dependen estos? Es la misma enzima, pero tienen diferente nombre. ¿Y por qué? Bueno, la glucosinasa, por ejemplo, se va a encontrar en las células beta pancreáticas. Y la exocinasa se encuentra en la célula de los demás tejidos, ¿vale?
Esta está en la mayoría de los tejidos y la glucosinasa está como un poquito más específica. De hecho, lo tengo anotado. La glucosinasa va a estar ubicada o va a actuar en las células que conformen al hígado, a las células beta pancreáticas y al hipotálamo. Y aquí la exocinasa se va a encontrar pues en el resto de tejidos. Muy bien. Miren, aquí la verdad, no sé, a mí la verdad lo que siento de bioquímica, que quizás no es aprenderse todo de memoria, lo más importante es entender, pues, por qué suceden las cosas, pero la verdad, ay, no sé, no estoy muy segura de que si sea necesario que ustedes memoricen, pues, todas las enzimas. Entonces, mm, bueno, de estas enzimas tenemos a la fosfoglucosamirasa, fosfofructoquinasa 1, a la aldolasa, que aquí, si se dan cuenta, se va a dividir, la aldolasa es la encargada de dividir a la ruta metabólica en dos. Y ya a partir de la enzima 4, pues todo viene siendo lo mismo. Entonces, de ahí tenemos a la enzima número 6, que es la gliceroaldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta va a ser importante, ¿por qué? Porque aquí se produce el primer NADH. Bueno, de ahí tenemos a la fosfogliceratosinasa, fosfoglicerasa mutasa, enolasa y la piruvatosinasa. Muy bien. De ahí, lo que sí ustedes deberían de saber, pues sí, recordar, es que en esta ruta va a haber unas enzimas reguladoras, ¿vale? Y estas enzimas reguladoras van a ser la 1, la A. Estos, o sea, la verdad les digo que no sé si sea necesario que se aprendan todas las enzimas, pero bueno, las que sí se deben de saber son la exoquinasa y la glucosinasa, que esta es la misma, solo cambia el nombre dependiendo a qué tejido, bueno, a qué célula actúe. Tenemos a la fosfofructoquinasa 1 y a la piruvatosinasa, ¿vale? Y bueno, entonces vamos a ver, también algo importante, bueno, lo importante que ustedes deben de saber son los resultados de esta ruta. Entonces, por cada glucosa que entra a la ruta, se van a obtener 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADH, ¿vale? Y entonces aquí vamos a ver los destinos del piruvato. Ahora, aquí tendremos dos opciones de este piruvato que se produce. Si tiene oxígeno, bueno, si hay oxígeno o no hay oxígeno. Entonces, cuando hay oxígeno, el piruvato, lo que ocurre es que, acuérdense que el piruvato está formado por 3 carbonos. Entonces, aquí va a perder un carbono. Entonces, pierde un carbono. Y entonces, aquí ocurre un proceso de oxidación. Y entonces les digo que estas moléculas ya... Ay. Y entonces aquí entra otra vez el NAT. El NAT se reduce y se vuelve a NADH. Una vez que ya se forma esto, se va a formar acetil o enzima A, que esta va a estar lista para entrar al siguiente ciclo, que es el ciclo de Krebs.
¿vale? Entonces, con oxígeno, el carbono de la glucosa se oxida, se produce NADH y se forma entonces acetilcoenzima A. Ese es de esto, quédense que cuando hay oxígeno se forma esta molécula, ¿ok? Y ahora, cuando no hay oxígeno, se va a formar una molécula que se llama lactato. Y entonces, ¿aquí qué ocurre? El piruvato va a aceptar electrones, el NADH se oxida, o sea, pierde. ¿Aquí qué pierde? Pierde a su hidrógeno. Y entonces se queda otra vez como NAT. ¿Vale? Y bueno, cuando no hay oxígeno, cuando no hay oxígeno, ¿en qué momentos ocurre? Bueno, ocurre en el músculo cuando hay un ejercicio intenso. Y también ocurre en los eritrocitos. Los eritrocitos, recuerden que no tienen mitocondria. ¿Vale? Y bueno, también el piruvato tiene relación, bueno, tiene otros destinos, estos son como los principales, con oxígeno o cuando no hay oxígeno, pero también puede convertirse el piruvato en, en oxalacetato. Esto lo hace una enzima que se llama piruvato carboxilasa. Y esta, por ejemplo, va a iniciar otra ruta que también es de los carbohidratos que se va a llamar gluconeogénesis. También el piruvato puede reaccionar con alanina por una enzima que se llama alanina aminotransferasa. Y esta pues se va a encargar de transportar nitrógeno y es parte de un ciclo que se llama ciclo alanina. Ya, ¿sí me escucharon? ¿Y si se vio la pantalla? Sí, vi. Ok. Muy bien. Entonces, ya para terminar, no, no es cierto. Antes de terminar, ahora sí, vamos a ver rapidísimo estas diapos de cómo leer una ruta metabólica y vamos a ocupar de ejemplo la glucólisis para ya luego terminar con ciclo de Krebs. Entonces, aquí les digo que para mí lo más importante es que nosotros entendamos pues para qué es la ruta, ¿ok? Y le digo, lo que quizás sí deberíamos aprender de memoria son las enzimas reguladoras y los resultados, ¿ok? Entonces, este igual ya lo habíamos visto en una clase previa, que muchas veces el nombre de la ruta metabólica te va a decir pues cuál es su función. Aquí está bien fácil, es la degradación de glucosa. Ahora, algo que sí deberías de, bueno, algo que, otra pregunta que deberías de hacerte cuando veas una ruta metabólica es preguntarte si es anabólica o catabólica. Anabólica, acuérdense que es la síntesis o creación, y la catabólica va a ser la degradación. También hay vías anfibólicas. Un ejemplo es el ciclo de Krebs,
¿Qué significa esto? Que puede ser ambas. Muy bien. De ahí, pues, ¿qué entra y qué sale? ¿Qué es lo que entra en la glucólisis? Pues la glucosa. ¿Y qué se obtiene? Lo que ya hemos visto hace ratito. Piruvato, ATP y NADH. De ahí, ¿dónde ocurre? Bueno, en órganos, así. En, en el hígado tenemos, estas son las primeras enzimas, tenemos la glucosinasa, les digo que pueden estar en el hígado, pero también están en el resto de, pues, de órganos. Y en el músculo tenemos la exocinasa. Ajá, pues sí, estos órganos los puse porque son como que los principales, ¿vale? Pero no son los únicos. De ahí, el organelo. Esto, la verdad, sí estoy casi segura que lo puedan preguntar. ¿En qué organelo va a ocurrir? Pues en el citoplasma, ¿vale? Bueno, las enzimas reguladoras. Bueno, ¿y cuál? Aquí le agregué la regulación hormonal. ¿Por qué? Porque la insulina, yo creo que ya la habíamos escuchado antes, es la que activa la glucólisis. Y tenemos una otra molécula que, bueno, otra hormona, perdón, que es el glucagón, que la va a parar, ¿ok? Y bueno, aquí esta les coloqué la adrenalina. Esta inhibe la glucólisis en el hígado y la va a activar en el músculo. Pero bueno, de esta regulación hormonal, la principal será la insulina. Y bueno, ¿con qué otras vías se conecta? Eh, estas no las vamos a ver ahorita, pero quizás después sí. Aunque, al menos en el temario, únicamente viene glucólisis y ciclo de Krebs. Entonces, ahí. Pero bueno, esta básicamente es la creación de glucosa, pero como por vía, de otras maneras, por vías alternas. Y ciclo de Krebs, que es el que vamos a ver ahorita. Bueno, para el ciclo de Krebs, quedamos que entonces tendremos una molécula importante que se llama acetilcoenzima. Esta va a estar formada por un grupo acetilo. Esta contiene a 2 carbonos y una coenzima A. Y esta coenzima A va a derivar de la vitamina B5, que la vitamina B5 se llama ácido pantoténico, ¿ok? Ahora, como les decía, acetilcoenzima A, ok, la vemos en ciclo de Krebs, pero también la vemos en el metabolismo de otras biomoléculas, como son carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Muy bien, entonces, aquí, a diferencia de la glucólisis, que recordemos una célula, núcleo, todo esto, el citoplasma, acuérdense que es, no, el citoplasma es básicamente pues donde van a estar como nadando los organelos. De ahí tenemos a la mitocondria. No voy a dibujar bueno, el resto, ¿no? Entonces, glucólisis ocurría aquí, en el citoplasma. Y el ciclo de Krebs va a ocurrir en la mitocondria. Para ser más específicos, ocurre en la matriz mitocondrial. Y bueno. Entonces, el paso 1 del ciclo de Krebs es que se une acetilcoenzima A más oxalacetato y se forma una molécula que se llama citrato. Esto es gracias a una enzima que se llama citrato sintasa. ¿Vale? Y aquí, de hecho,
Ajá. Entonces, se va a formar el citrato. Entonces, aquí es por una enzima que se llama citrato sintasa. Ese sería el primer paso. De ahí tenemos el paso 2, que aquí ocurre un proceso de isomerización, que si se acuerdan, cuando vimos enzimas y sus funciones, vimos a las isomerasas. Bueno, prácticamente es algo parecido, que cambian átomos de lugar, básicamente. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que el citrato se convierte en isocitrato. Aquí por una enzima que se llama aconitasa. Ahí tenemos el paso 3, que tenemos que el isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato. Y aquí esta es importante porque en este paso se va a liberar CO2 y se va a formar NADH, que al igual como la glucólisis, el NAT andaba por ahí, se reduce. Porque en las rutas metabólicas siempre va a haber liberación de electrones y de hidrógenos. Y entonces estos se encuentran ahí dispersos. Y es cuando llega el NAT y el FAT. Y ya funciona como unos carritos. ¿Vale? Y bueno, de ahí tenemos al paso 4. Entonces en el paso 4 tenemos que la alfa-cetoglutarato se convierte en succinil o enzima A. Igual, aquí se libera. Esta sí la enzima. La enzima se llama complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Igual, aquí se libera CO2, se forma otra vez NADH. Y pues nada, aquí básicamente se une con coenzima A. Muy bien. Y bueno, en el paso 5 se va a formar GTP. ¿Qué rollo? ¿Qué es este GTP? Pues se une con otra molécula que se llama ADP y ahora sí se forma ATP, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cómo es que lo hace? Bueno, porque el succinil coenzima A se vuelve a succinato por una enzima que se llama succinil coenzima A sintetasa. Entonces, en el paso 5, por la succinilcoenzima sintetasa se va a formar GTP, que este GTP luego se va a convertir, convierte en ATP. Y de ahí tenemos aquí ocurre un proceso de oxidación. ¿De quién? Del succinato. Y aquí, de succinato se convierte en fumarato por una enzima que se llama succinato deshidrogenasa. Y bueno, aquí, ¿qué se forma? Se va a formar FAT. Muy bien. Y este va a ser ahora la otra molécula que necesitábamos para ahora sí llevar a los electrones a la cadena transportadora de electrones. Y ya se forme ahora sí el ATP, ¿vale? Y bueno, de ahí tenemos el paso 7, ya vamos a terminar, que aquí de fumarato se convierte a malato por una enzima que se llama fumarasa.
Aquí, de acuerdo a la reacción, se forma una molécula de agua. Y de ahí vamos a tener el paso final, que es otra vez oxidación, que de malato se convierte en oxalacetato, otra vez, o sea, por eso es un ciclo, y por una enzima que se llama malato deshidrogenasa. Y aquí otra vez se forma un NADH. Y aquí, si se dan cuenta, otra vez tenemos al oxalacetato. Este como que se regenera para que otra vez el ciclo como que se repita. Y listo. Aquí lo importante, aquí como tal no hubo producción de energía como en el caso de la glucólisis, pero lo que sí hubo en el ciclo de Krebs, y por eso es importante, el NAD y el FADH, perdón, que estos pues van a ser importantes para ahora sí llevarse a todos los electrones que recopiló para ahora sí irse a la cadena transportadora de electrones, y ahí es donde se produce pues mayor cantidad de ATP. ¿Ok? Y entonces vamos a ver exactamente cuántos se forman. Les digo, a mi consideración, lo más importante es saber qué entra, qué obtengo y por qué la célula decide hacer eso, ¿ok? Entonces, pues se están dando cuenta, como que todo se conecta, ¿vale? Entonces, vamos a ver el resultado. Aquí hubo, por cada molécula, por cada acetil coenzima A, te va a dar como resultado 3-NADH, un FADH, un GTP, que después se va a convertir en ATP, y 2 dióxidos de carbono. Muy bien. Entonces, este va a ser el resultado, y de ahí vamos a ver la cadena transportadora de electrones y finalmente fosforilación oxidativa. Entonces quedamos que NADH y FADH son transportadores de electrones y pues van a llegar a llevarlo al ciclo de Krebs. Entonces, al ciclo de Krebs, perdón, a la cadena transportadora de electrones. Y esta cadena se va a encontrar en la membrana mitocondrial. Y va a estar formada por 4 complejos. Tenemos el complejo 1, que se llama de hecho NADH deshidrogenasa. Tenemos al complejo 2, que se llama succinato deshidrogenasa. El complejo 3, que se llama coenzima, no es cierto, se llama citocromo, BC, y la 4 se llama, bueno, el complejo 4 se llama citocromo C oxidasa. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan los electrones? Bueno, aquí van a llegar desde la membrana, desde la matriz mitocondrial a la membrana mitocondrial, ¿ok? Entonces, aquí, pues de manera general,
va a haber como que una liberación, así, de hidrógenos y, bueno, no, a ver, para que no haya como... Ajá. Entonces, a ver, llegan los electrones a esta cadena. Estos son los nombres de los complejos para que finalmente, ay, es que no puedo imaginar. Pero bueno, finalmente en el complejo 4 es cuando ya se forma el ATP. ¿Por qué? Porque el ATP se une una molécula que se llama ADP más fosfato inorgánico y ahora sí da origen al ATP, ¿vale? Y bueno, de ahí entonces, una vez que ya pasan ahí los electrones, vamos a tener el último proceso que se llama fosforilación oxidativa. Y bueno, aquí, retomando un poquito la cadena transportada de electrones, me faltó colocarles el complejo 5. Ahora sí, vamos a situarnos en el complejo 5, que sería el último de la cadena transportadora de electrones. Aquí se va a usar pues sí, una proteína que se va a llamar ATP sintasa. Y ahora sí, aquí ocurre eso que les dije hace ratito, que una molécula de ADP se une con un fósforo inorgánico y esto da origen al ATP. Y de hecho, aquí en la fosforilación oxidativa es cuando, bueno, es donde ya hay ahora sí como que una producción mayor de ATP. Esto lo estamos viendo así como de que manera general, porque ¿cómo se dice? La verdad no creo que lo pregunten tan específico, ¿ok? Entonces esto todo lo estamos viendo así como de manera muy general y todavía muy superficial, ¿vale? Pero pues sí es importante que sepan, pues sí, qué ocurre en cada paso. Entonces, recuerden, la fosforilación oxidativa es el último paso de la respiración del celular, perdón, y es aquí donde hay una mayor producción de ATPs, ¿vale? Y listo. Entonces, si ya vemos de manera integrada todo, tenemos que la glucosa se degrada por glucólisis, se obtiene piruvato. Con este piruvato formamos acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs se va a la cadena transportadora de electrones para que en el complejo 5, gracias a la ATP sintasa, se forme ATP. Y ya, y en conjunto, no me acuerdo muy bien. Ay, ahorita eso se los confirmo, porque no me acuerdo en este momento. Que se forman de 30 a 32 ATPs en este último paso. Pero si no, esto ahorita se los checo. Y ya, eso es todo. Díganme por favor que sí me escucharon. ¿Se trabó? Sí, pero yo tengo una pequeña duda. Sí, dime. Nosotros nos da, bueno, a mí me da Leticia, soy de C, y en ese paso igual investigamos y daba de 30 a 32, Ajá, pero ella dice que son 38, sí. y está duro y dale que te va a venir en el examen. Ah, pues sí, yo también. Ay, entonces no estaba tan equivocada. Es que yo me acuerdo que igual eso cuando yo lo vi en Bioca, igual fue algo así como de que estábamos, pues sí, como de discusión, porque no me acuerdo bien que si lo sumábamos todos los ATPs que se formaban, sí daban de 30 a 32, pero bueno, mm, ay, no sé,
Es que nosotros igual nos pusimos a debatir con la maestra, como de que es que sale 30-32 y la maestra, no, son 38. Y nos dijo, y eso va a venir en el examen, así que no sé cómo le hagan. Y yo, No, pues es que, ay, aquí no sé porque según entonces, yo sí, me acuerdo que igual los contamos y sí nos daban de 30 a 32 ATPs. Pero bueno, ay, muchas gracias, Saúl. Vales mil. Pues miren, chicos, igual, si no, ay, es que sí debe de haber un porqué de por qué de 38. Pero bueno, entonces aquí lo vamos a dejar como dos posibles opciones. Ay, bueno, no, porque qué tal y si les viene, si les vienen las dos y yo, pues ok, miren, ¿qué les parece? Lo vamos a dejar en 32, en 38 ATPs, ¿vale? Pero si no, igual, eso ahorita les digo que no me acuerdo así muy bien por qué, pero lo checo y se los mando por mensajito, ¿vale? Pero entonces, así. Ahora, bueno, esto les digo que esto fue así, ay, súper rápido. Bueno, lo más rápido que encontré de explicar todos estos temas. Yo creo que ya están cansaditos, no sé si quieran anatomía o lo mejor lo cambiamos para otro día. Yo voy a dejar de grabar.